Psicoanálisis de la sociedad contemporánea de Erich Fromm. Capítulo 1, página 11. ¿Estamos sanos? Nada es más común que la idea de que las gentes que viven en el mundo occidental del siglo XX están eminentemente cuerdas. Aun el hecho de que gran número de individuos de nuestro medio sufra formas más o menos graves de enfermedades mentales suscita muy pocas dudas en cuanto al nivel general de nuestra salud mental. Estamos seguros de que con mejores métodos de higiene mental mejoraremos, más aún, el estado de nuestra salud mental. Y en lo que se refiere a las perturbaciones mentales que sufren algunos individuos, las consideramos estrictamente como accidentes individuales, quizás un poco extrañados de que ocurran tantos accidentes de esos en una cultura que se reputa por tan equilibrada. ¿Estamos seguros de que no nos engañamos a nosotros mismos? Muchos enfermos internados en asilos para dementes están convencidos de que todo el mundo está loco menos ellos. Muchos neuróticos graves creen que sus ritos compulsivos o sus manifestaciones histéricas son reacciones normales contra circunstancias un tanto anormales. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? Examinemos los hechos siguiendo la buena manera psiquiátrica. En los 100 años últimos creamos nosotros, en el mundo occidental, una riqueza material mayor que la de ninguna otra sociedad en la historia de la especie humana, pero hemos encontrado el modo de matar a millones de seres humanos por un procedimiento que llamamos guerra. Además de otras muchas guerras menores, hemos tenido guerras grandes en 1870, 1914 y 1939. Todos los participantes en estas guerras creían firmemente que luchaban en defensa propia, por su honor, o que contaban con la ayuda de Dios. A los grupos con quienes uno está en guerra se los considera muchas veces de un día para otro demonios crueles e irracionales a quienes hay que vencer para salvar del mal al mundo. Pero pocos años después vuelve la matanza mutua. Los enemigos de ayer son nuestros amigos de hoy y los amigos de ayer nuestros enemigos de hoy, y otra vez empezamos a pintarlos con la mayor seriedad del color blanco o negro que les corresponde. En este momento, en el año 1955, estamos preparados para una matanza en masa que, si sobreviene, sobrepasará a todas las matanzas que la especie humana haya realizado hasta ahora. Está preparado para ese objeto uno de los mayores descubrimientos que se han hecho en el campo de las ciencias naturales. Todo el mundo mira con una mezcla de confianza y recelo a los hombres de Estado de las diferentes naciones, dispuestos a dedicarles todo género de alabanzas si logran evitar una guerra, ignorando que son siempre esos mismos hombres de Estado los que producen la guerra, habitualmente no por sus malas intenciones, sino por la irracional torpeza con que manejan los asuntos que se les han confiado. En esas manifestaciones de destructividad y recelo paranoide, no procedemos, a pesar de todo, de manera diferente a como procedió la parte civilizada de la humanidad en los últimos 3000 años de historia. Según Víctor Cherbuliez, desde 1500 a.C. hasta 1860 después de Cristo se han firmado no menos de unos 8000 tratados de paz, de cada uno de los cuales se esperaba que garantizaría la paz perpetua, aunque uno con otro no duró más que 2 años cada uno de ellos. No es mucho más alentadora nuestra gestión en los asuntos económicos. Vivimos dentro de un régimen económico en el que una cosecha excepcionalmente buena constituye muchas veces un desastre económico y restringimos la producción en algunos sectores agrícolas para estabilizar el mercado, aunque hay millones de personas que carecen de las mismas cosas cuya producción limitamos y que las necesitan mucho. Precisamente ahora nuestro sistema económico está funcionando muy bien, entre otras razones porque gastamos miles de millones de dólares al año en producir armamentos. Los economistas esperan con cierta intranquilidad el momento en el que detengamos esa producción. Y la idea de que el Estado debería construir casas y otras cosas útiles y necesarias en vez de armas provoca fácilmente la acusación de que se están poniendo trabas a la libertad y a la iniciativa individual. Más del 90% de nuestra población sabe leer y escribir.
Tenemos radio, cine, televisión, un periódico diario para todo el mundo, pero en lugar de darnos la mejor literatura y la mejor música del pasado y del presente, esos medios de comunicación complementados con anuncios llenan las cabezas de la gente de la hojarasca más barata que carece de realidad en todos los sentidos, y con fantasías sádicas a las que ninguna persona semiculta debería prestar ni un momento de atención. Y mientras se envenenan así los espíritus de todos, jóvenes y viejos, ejercemos una feliz vigilancia para que no suceda ninguna inmoralidad en la pantalla. Cualquier indicación de que el gobierno debiera financiar la producción de películas y de programas de radio que ilustrasen y cultivasen el espíritu de nuestras gentes provocaría también gran indignación y acusaciones en nombre de la libertad y del idealismo. Hemos reducido la jornada media de trabajo a la mitad aproximadamente de lo que era hace unos 100 años. Hoy tenemos más tiempo libre del que ni siquiera se atrevieron a soñar nuestros abuelos. ¿Y qué ha sucedido? No sabemos cómo emplear el tiempo libre que hemos ganado. Intentamos matarlo de cualquier modo y nos sentimos felices cuando ya ha terminado un día más. ¿Para qué seguir describiendo cosas que todo el mundo sabe? Indudablemente, si un individuo obrase de esa manera, se producirían serias dudas acerca de su cordura. Pero si pretendiese que no hay en ello nada malo, y que actúa de una manera perfectamente razonable, el diagnóstico entonces no podría ser dudoso. Pero muchos psiquiatras y psicólogos se resisten a sostener la idea de que la sociedad en su conjunto pueda carecer de equilibrio mental y afirman que el problema de la salud mental de una sociedad no es sino el de los individuos inadaptados, pero no el de una posible inadaptación de la cultura misma. Este libro trata de este último problema, no de la patología individual, sino de la patología de la normalidad y especialmente de la patología de la sociedad occidental contemporánea. Pero antes de entrar en el intrincado estudio del concepto de patología social, examinemos algunos datos reveladores y sugestivos por sí mismos, relativos a la proporción de casos de patología individual en la cultura de Occidente. ¿Cuál es la proporción de enfermos mentales en los diversos países del mundo occidental? Es cosa por demás sorprendente que no haya datos para responder a esa pregunta, mientras hay estadísticas comparativas exactas de recursos materiales, desempleo, nacimientos y muertes. No hay información suficiente sobre enfermedades mentales. Todo lo más, tenemos algunos datos exactos de ciertos países como los Estados Unidos y Suecia, pero se refieren únicamente a la admisión de pacientes en sanatorios mentales y no bastan para calcular la frecuencia relativa de las enfermedades mentales. Esas cifras nos dicen acerca del progreso de la asistencia psiquiátrica y de los centros médicos correspondientes, lo mismo que el aumento de la frecuencia de las enfermedades mentales. El hecho de que la mitad de las camas de los hospitales de los Estados Unidos estén ocupadas por pacientes mentales en los que gastamos anualmente más de $1,000 millones no es indicio del aumento de casos de enfermedades mentales, sino solo del aumento de los ciudadanos a quienes se les prestan servicios. Pero hay algunas otras cifras más expresivas de la frecuencia de las perturbaciones mentales más graves. Si el 17.7% de todas las incapacidades para el servicio militar se debió, en la última guerra, a enfermedades mentales, este hecho indica con toda seguridad un gran número de perturbaciones mentales, aunque no tengamos cifras comparativas relativas al pasado y a otros países. Los únicos datos comparativos que pueden proporcionarnos una idea aproximada sobre la salud mental son los relativos a suicidios, homicidios y alcoholismo. Es indudable que el problema del suicidio es sumamente complejo y que no puede señalarse como la causa del mismo un factor solo. Pero aún sin entrar en este momento en el estudio del suicidio, me parece una suposición muy fundada que una proporción elevada de suicidios en una población dada manifieste una falta de estabilidad y de salud mental, que no es consecuencia de la pobreza material, lo prueban claramente todas las cifras. Los países más pobres tienen el índice más bajo de suicidios, y la creciente prosperidad material de Europa fue acompañada de un número cada vez mayor de suicidios. En cuanto al alcoholismo, no hay duda
que es un síntoma de inestabilidad mental y emocional. Los móviles del homicidio probablemente son menos expresivos de causas patológicas que los del suicidio. No obstante, aunque países que tienen un elevado índice de homicidios muestran un índice bajo de suicidios, ambos índices combinados nos llevan a una conclusión interesante. Si clasificamos el homicidio y el suicidio como actos destructores, nuestros cuadros demuestran que su índice combinado no es constante, sino que fluctúa entre los extremos de 35.76 y 4.24. Esto contradice la suposición de Freud sobre la constancia relativa de las tendencias destructoras, que sirve de base a su teoría del instinto de muerte, y contradice el supuesto de que las tendencias destructoras mantienen un índice invariable y que difieren solo en su dirección hacia el individuo mismo o hacia el mundo exterior. Los cuadros siguientes muestran la proporción de suicidios, homicidios y alcoholismo en los países más importantes de Europa y de América del Norte. En el cuadro 2 están los actos destructores, que son unidos el homicidio y el suicidio. El cuadro 3 muestra el número aproximado de alcohólicos con o sin complicaciones. Una rápida ojeada a estos cuadros revela un fenómeno notable. Dinamarca, Suiza, Finlandia, Suecia y los Estados Unidos son países con el índice de suicidios más elevado y el más alto también de suicidios y homicidios unidos. Mientras que España, Italia, la Irlanda del Norte y República de Irlanda son los de índices más bajos de suicidios y homicidios. Las cifras de alcoholismo revelan que los mismos países, Estados Unidos, Suiza, Suecia y Dinamarca, que tienen el índice de suicidios más elevado, son también los que tienen el índice más alto de alcoholismo, con la importante diferencia de que los Estados Unidos ocupan el primer lugar en este grupo y Francia el segundo en vez del sexto lugar que tiene en el cuadro de suicidios. Estas cifras son verdaderamente sorprendentes e interesantes, aunque dudásemos de que la gran frecuencia por sí sola de suicidios indique una falta de salud mental en una población. El hecho de que coincidan en general las cifras de suicidios y de alcoholismo parece mostrar con claridad que nos hallamos ante síntomas de desequilibrio mental. Vemos, además, que los países de Europa más democráticos, pacíficos y prósperos y los Estados Unidos, el país más próspero del mundo, presentan los síntomas más graves de perturbación mental. El objetivo de todo el desarrollo socioeconómico del mundo occidental es el de una vida materialmente confortable, una distribución relativamente equitativa de la riqueza, democracia y paz estables, y los mismos países que han llegado más cerca de ese objetivo muestran los síntomas más graves de desequilibrio mental. Es cierto que esas cifras en sí mismas no demuestran nada, pero, de todos modos, son sorprendentes. Ya antes de que entremos en el estudio más detenido del problema en un conjunto, esos datos suscitan la pregunta de si no habrá algo fundamentalmente equivocado en nuestro modo de vivir y en los objetivos por cuya consecución luchamos. Es posible que la vida de prosperidad que lleva la clase media, si bien satisface nuestras necesidades materiales, nos deje una sensación de profundo tedio y que el suicidio y el alcoholismo sean medios patológicos de escapar a ese tedio. Es posible que esas cifras constituyan una radical ilustración de la verdad de aquel acerto según el cual no solo de pan vive el hombre, y que revelen que la civilización moderna no satisface algunas necesidades profundas del individuo humano y, si es así, ¿cuáles son estas necesidades? Los capítulos siguientes son un intento para contestar a estas preguntas y llegar a la evaluación crítica del efecto que la cultura occidental contemporánea ejerce sobre la salud mental de las personas que viven sometidas a ella. Pero antes de entrar en este estudio específico de estas cuestiones, parece conveniente que nos planteemos el problema general de la patología de la normalidad, que es la premisa que sirve de base a toda la tendencia ideológica expresada en este libro.